María Concha de la Rosa, residente de primer año, farmacología clínica. Antes de iniciar a hablar del PKPD, vamos a hablar para qué sirve el PKPD. Entonces, el PKPD es la aplicación de aquellos parámetros farmacocinéticos y farmacodinámicos que nos va a permitir todo lo que es la optimización de la terapia antimicrobiana, cada una de las evaluaciones de la seguridad de los antimicrobianos, ya que el PKPD nos va a permitir individualizar al paciente y asimismo, pues, ajuste todo lo que el paciente requiera, ajuste de dosis, gestión del riesgo y mirar todo lo que es la variabilidad de la respuesta, incluyendo aquellos pacientes que son respondedores rápidos, respondedores lentos, que son metabolizadores o que tengan polimorfismos, que pues puedan variar la respuesta del uso de algún antimicrobiano y el requerimiento de la dosis del fármaco ajustado según la respuesta del mismo. Entonces, pues, ¿cuáles son la estrategia de la PKPD? Entonces, lo que pretende el PKPD es, pues, el estudio del PKPD es mantener la concentración útil durante un tiempo adecuado del antimicrobiano dentro del foco infeccioso. Para hablar de farmacocinética, tenemos que tener en cuenta todo lo que es el ADME, que es la administración, la distribución, el metabolismo y la eliminación del mismo. Entonces, antes, para iniciar, tenemos que tener en cuenta que existe una ventana terapéutica. Dentro de esta ventana terapéutica es donde tenemos que movernos para, pues, poder llegar al efecto deseado del fármaco. Entonces tenemos que estar en la variable del tiempo versus la concentración plasmática, donde vamos a mantener nuestro antibiótico dentro de la concentración mínima efectiva, o pues si ya se sale de la ventana, la concentración tóxica, y es donde tenemos que mantener al paciente, siempre es donde está la concentración mínima efectiva y la concentración pues máxima, donde pues ya no se van a presentar efectos tóxicos. Hay unos parámetros farmacocinéticos que tenemos que tener en cuenta para estudiar todo lo que es el PKP de antibióticos, que es el área bajo la curva, el tiempo de vida media y la concentración máxima o el Cmax. Entonces vemos acá que tenemos que el área bajo la curva pues es la exposición general del medicamento, el Cmax es la concentración más alta del medicamento dentro de la sangre, el tiempo de vida media o la semivida es el momento en el que el medicamento ha perdido el 50% de su concentración máxima, y el CEMIN, que es la concentración más baja del medicamento en sangre, que pues, es el que nos va a indicar que pues, el paciente va a requerir otra dosis. Vamos a ver un poquito de estos parámetros por separado. Entonces, hablando del Cmax, pues la concentración plasmática máxima de un medicamento después de administrar una dosis. Como vemos, estas curvas pueden variar dependiendo de la administración. Siempre pues que vamos a hablar de un paciente intrahospitalariamente, pues vamos a utilizar la vía intravenosa. Que tenemos que tener en cuenta la vía intravenosa, que esta vía intravenosa posterior a su administración va a tener el pico máximo y después va a decrecer y pues es cuando se va a requerir el uso de una segunda dosis, versus la administración oral, rectal o intramuscular, que como vemos su concentración empieza a crecer después de su administración, pues el periodo de absorción se va a dar el pico máximo y después en el periodo de eliminación va a decrecer esta curva. El área bajo la curva, que son las concentraciones séricas del fármaco, que no están unidos a proteínas, es decir, que es el fármaco libre. Entonces acá vemos que está la concentración plasmática versus el tiempo y debajo de esto se va a dar todo lo que es el área bajo la curva, que es la concentración pues, plasmática del fármaco. La vida media, pues que como vemos es el tiempo que tarda la concentración plasmática en disminuir a la mitad. Entonces acá vemos que se da la administración, va a subir la concentración pico, se va a dar una disminución de la misma que va a dar pues la disminución del 50% y esta disminución del 50% pues va a empezar toda la fase de eliminación. Entonces como vemos acá en esta gráfica, está la fase de distribución, posterior va a decaer esa concentración, inicia la fase de eliminación. Sin embargo, hay que tener en cuenta que estos dos procesos no se van a dar de forma distinta, sino que recién empieza a darse todo al mismo tiempo, la fase de tanto de eliminación, de distribución y todo de metabolismo, todo se va a dar al mismo tiempo. Lo otro que tenemos que tener en cuenta es el parámetro del volumen de distribución. Nosotros utilizamos dos pues, parámetros para este, que es el volumen de distribución aparente y el volumen de distribución corregido. El volumen de distribución aparente, pues que es todo el fármaco que se ha disuelto en unidades de litros, el volumen que se necesita para que ese fármaco se disuelva. Entonces acá vemos cómo está el volumen de distribución aparente. Entonces tenemos el paso del compartimento central al compartimento periférico, se va a dar por medio de la distribución
Y vamos a tener el volumen de distribución corregida, que es esta medida estimada del volumen de distribución aparente del fármaco según el porcentaje de agua sobre los kilogramos del paciente, que es el volumen corregido que va a tener el paciente. Y tenemos que tener en cuenta la unión a proteínas. La unión a proteínas, pues, es la capacidad de formar enlaces del fármaco y estas moléculas, pues, lo que hacen es unirse a estas proteínas transportadoras que van a tener una capacidad de transportar, pues, este fármaco por medio de todo el organismo. Entonces, tenemos que hay diferentes, pues, transportadores como la albúmina y la alfa-glicoproteína y estas lo que van a hacer es distribuir el fármaco a través del organismo. Y tenemos que tener en cuenta la concentración mínima inhibitoria, que es la concentración más baja de un antimicrobiano que inhibe el crecimiento después de una incubación. Entonces, esta concentración inhibe el crecimiento visible del inóculo bacteriano después de una incubación, pues más o menos se habla de unas 16 a unas 20 horas en casi todos los artículos. Y vamos a hablar de la farmacodinamia. Entonces, la farmacodinamia lo que va a describir es la compleja interrelación que se establece entre el perfil farmacocinético del antimicrobiano y la susceptibilidad in vitro de la bacteria y la curva de concentración tiempo del antimicrobiano que va a determinar en función de la concentración mínima inhibitoria, que es la concentración en la cual el antimicrobiano pues logra inhibir este crecimiento. Entonces, como vemos, acá lo que hace esta gráfica es que ya nos va a dar como esas variables que tenemos que vigilar al momento de estar entre un fármaco. Entonces, la que más se usa es el área bajo la curva sobre la concentración mínima inhibitoria. Entonces, aquí hablamos de los índices farmacocinéticos farmacodinámicos, que es el área bajo la curva sobre la concentración mínima inhibitoria, la concentración máxima sobre la concentración mínima inhibitoria y el tiempo de intervalo de la dosis en el cual las concentraciones plasmáticas permanecen por encima de la concentración mínima inhibitoria. Entonces, hablamos de que esta acción, pues, bactericida o la concentración dependiente, es decir, la acción del bactericida pues es más rápida con la concentración de la Cmax más alta, especialmente con los inóculos bacterianos pues más altos. Vamos a iniciar hablando del primer grupo terapéutico, que van a ser los betalactámicos. Entonces, pues como ya vimos en la anterior exposición, pues los betalactámicos incluyen aquellos que son, pues todos los que son las penicilinas, las cefalosporinas, los carbapenémicos y los monobactámicos. Entonces, pues para recordar su mecanismo de acción, acá está cómo se une el anillo betalactámico, que va a presentar pues su similitud estructural en cada una de estas estructuras, que es el llamado grupo farmacóporo. Entonces, ellas lo que hacen es que se va a unir a las PBPs y este proceso pues de las PBPs lo que van a es pues inhibir la síntesis de la pared. Y la pared de la bacteria pues va a quedar expuesta al medio y pues pues va a presentar la muerte debido a los cambios pues de las presiones y pues es el momento donde empieza a actuar pues cada uno de estos medicamentos. Entonces acá les traje la estructura relación-función. Entonces acá vemos que el grupo farmacóforo de todos los medicamentos betalactámicos es su anillo betalactámico, que es este que está acá. Se conserva en cada uno de los grupos y va a cambiar el radical dependiendo de el grupo al cual estemos presentándolos. Antes de iniciar con todos los betalactámicos, que tenemos que tener en cuenta que ellos son medicamentos bactericidas por su mecanismo de acción, como lo vimos anteriormente, y adicional que son tiempo dependientes. Entonces, pues, ¿qué quiere decir esto? Los betalactámicos de actividad, pues, bactericida son, pues, relativamente independientes de su concentración plasmática siempre que ésta exceda la concentración inhibitoria mínima. Entonces, pues, ¿esto qué quiere decir? Que cada uno de los microorganismos sensibles se va a comportar como un bactericida porque la concentración inhibitoria mínima o la concentración mínima a la que el microorganismo, a la que el antimicrobiano elimina el 99% de los microorganismos es igual o ligeramente superior a la mínima en determinadas pues cepas que están tolerantes a este. Además, pues lo que vemos acá, entonces es que vemos que esta concentración se mantiene y pues se va a mantener en el tiempo.
Entonces vamos a iniciar con el primer grupo que van a ser las cefalosporinas. Entonces acá les traje como la estructura de cada uno de ellos para explicarles un poquito pues, pues qué tenemos que tener en cuenta de las estructuras. Estas estructuras, como vemos, pues tienen grandes anillos, son estructuras que tienen pues una gran cantidad de carbonos, la gran mayoría de ellas son liposolubles y mejoran su liposolubilidad con ciertos grupos aminos, que son los que vemos acá, o ciertos grupos sulfidrilos, pues que van a mejorar la solubilidad de este fármaco. Recordando que cada uno de los fármacos pues deben ser tanto lipofílicos como hidrofílicos, pues para que puedan alcanzar su distribución en los diferentes tejidos. Hablando de la PKPD, pues van a tener las cefalosporinas de primera y segunda generación, pues lo que vemos es que van a tener un volumen de distribución bajo, a excepción de la cefalexina, que va a tener un volumen de distribución alto. Su biodisponibilidad, pues vía oral, solamente va a tener un 100% de la cefalexina, el resto van a ser con una biodisponibilidad pues bastante mala, por eso se dan de forma endovenosa. La gran mayoría va a tener un pues metabolismo pues bastante bajo y la gran mayoría pues va a ser a nivel hepático. Y la mayoría de ellas se van a excretar pues por medio del riñón, entonces eso quiere decir pues que van a requerir ajuste renal. Entonces, como vemos acá, pues según el parámetro de la biodisponibilidad, fármaco que se va a dar de forma endovenosa, por su bajo volumen de distribución, pues son fármacos que se van a utilizar en sepsis y por su excreción, pues van a requerir su ajuste renal. Lo otro que vamos a ver con las cefalosporinas de tercera generación también van a tener una baja biodisponibilidad, casi incluso menor al 1%, con un volumen de distribución también bastante bajo, recordando que para que digamos que un fármaco tiene un volumen de distribución alto o bajo, un volumen de distribución alto se considera mayor al 0,6. Y lo mismo hablamos de la unión a proteínas. Para que un fármaco se considere que pues tiene una buena unión a proteínas, debemos estar hablando alrededor de un 90 o un 95%. Y vemos que pues la gran mayoría de estos fármacos, a excepción de la ceftriaxona, pues van a tener un volumen, una unión a proteínas bastante baja. Entonces, pues, ¿esto qué nos quiere decir? Que también van a ser fármacos que se van a dar de vía intravenosa por su biodisponibilidad, por su volumen de distribución. Son fármacos que vamos a utilizar en sepsis y también van a tener, pues, por su excreción, un ajuste renal. Hablando ya también de las cefalosporinas de cuarta y quinta generación, pues estas no requieren dosis de carga, pues porque su volumen de distribución es bajo. Y pues también son fármacos que se van a utilizar en sepsis. Entonces, pues también pues por su biodisponibilidad se usan de forma endovenosa, también se utilizan en sepsis por su volumen de distribución, también requieren ajustes renales con tasas de filtraciones renales menores al 25%, también son pues tiempos dependientes, es decir, que disminuye la dosis, pero se va a mantener el intervalo. Hablando un poquito de las cefalosporinas, pues que tenemos que tener en cuenta los usos que ya vimos anteriormente y la gestión del riesgo, que pues la vamos a ver en otra presentación, que va a ser pues aquello, todo lo que tenemos que tener en cuenta con las cefalosporinas, que son pues aquellas manifestaciones en piel y todo lo que sea, pues, aumento de los tiempos de protrombina, el aumento de las transaminasas, exantemas, cefaleas y náuseas. Hablando de las inhibidores de la beta-lactamasas, también les traje pues acá la relación estructura. Entonces, como vemos, todas conservan su anillo beta-lactámico y que hay que tener en cuenta que también pues son fármacos pues por su cantidad de carbonos que van a ser un poco liposolubles, sin embargo pues estas tienen un poquito de mejor solubilidad pues por la cantidad de sulfidrilos y aminas que tienen en su estructura. Entonces acá les traje pues cada uno de ellos y cómo pues iba a dar. Acá les traje una concentración mínima inhibitoria, una MIC. Sin embargo, esta MIC varía tanto del sitio donde la estemos evaluando, tanto las técnicas que la estemos evaluando. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta al momento pues, de tener la relación con la MIC? Pues que tanto puede variar dependiendo de un hospital a otro. Entonces, tenemos el ácido clavulánico, la ampicilina sulbactam, el tazobactam y el avibactam. Entonces, ácido clavulánico a menudo se combina con la amoxicilina, el sulbactam que se combina pues con la ampicilina, el tazobactam con la piperacilina y el avibactam con la ceftazidima.
Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? Pues lo que ya dijeron anteriormente, cómo actúa pues el inhibidor de la beta-lactamasa y qué se pretende con ellos. Que vemos que a diferencia de las cefalosporinas, van a tener un poquito mayor de unión a proteínas y van a tener un volumen de distribución un poquito más alto que las cefalosporinas, sin embargo, el volumen de distribución también sigue siendo bajo. Que hay que tener en cuenta por su biodisponibilidad, a diferencia del ácido clavulánico, el resto se van a dar de vía intravenoso, pues por medio de su volumen de distribución también son, pues, también se utilizan en sepsis y ellas también van a requerir de un ajuste renal. Que tenemos que tener en cuenta con ellos, pues sobre todo las reacciones adversas, ya que son antibióticos considerados de amplio espectro que pues pueden tener diferentes reacciones, como son en la caso de la ceftazidima, todo lo que es reacciones hematológicas, y en la piperacilina estar pendiente sobre todo la infección con el Clostridium difficile y ya los usos pues que vimos anteriormente. Hablando de los monobactámicos, entonces tenemos el astronam. Entonces, como vemos, el astronam conserva también, pues, como vimos, su grupo farmacóforo, que es el anillo beta-lactámico. También va a ser un compuesto altamente liposoluble por su cantidad de carbonos. Sin embargo, este va a mantener los grupos alcoholes y los grupos aminas que le van a conferir un poquito de hidrofilidad al medicamento, al fármaco. Entonces, pues que hay que tener en cuenta la MIC, que también va a variar dependiendo de la institución y dependiendo de, el microorganismo al que estemos exponiendo el astronauta. Una biodisponibilidad, pues vía oral no tiene, solamente vía endovenosa o intramuscular con una semivía, pues una vía media de 1,5 a 2 horas, con un metabolismo hepático mínimo, con una eliminación renal pues bastante grande, hasta incluso un 90%, volumen de distribución del 0,15 al 0,2 y una unión de proteínas al 56%. Entonces, en cuanto a este, pues tenemos que también que tener en cuenta todo lo que es las reacciones adversas y este también pues, se puede utilizar en sepsis y en falla renal pues, a disminuir tanto pues, su unión a proteínas, entonces en falla renal pues también requiere ajuste. Y hasta aquí dejamos por el día. Bien,